Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, en sus alas levantarán, como las águilas, en sus alas. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, en sus alas.
santo templo te adoraré. Jehová, la habitación de tu casa he amado, oh Dios, en lugar de las moradas de tu gloria he deseado, oh Dios, Jehová, nación de tu casa he amado, oh Dios, en lugar de las moradas de tu gloria he deseado, oh Dios. Dios le bendiga, pastor, rica y abundantemente. Gloria al Señor. Te adoraré. En tu santo templo te adoraré. Jehová, la habitación de tu casa he amado, oh Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Laurita Colón, Dios me la bendiga, rica y abundantemente. Dios bendiga a todos los que se están conectando en esta hora. El Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Gloria a Dios. María Mato, Dios me la bendiga.
Gracias, Señor. Dios les bendiga. Hoy volvemos con la predicación de ayer porque me silenciaron durante la predicación, silenciaron la predicación y hubo que cortar y borrarla. Pero Dios es bueno y Él sabe lo que va a hacer, porque para siempre es su misericordia. Aquí lo que hacemos es predicar el mensaje de la palabra de Dios, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amada iglesia, rica y abundantemente en este día. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo. Bienvenido a todos los que están conectados, a nuestro pastor Jorge Luis García Torres, a Fan Vargas, María Matos, Por aquí está Laurita, también. Laura Colón, Dios me la bendiga, rica y abundantemente. A todos los que se están conectando y van a reproducir este video en todas las naciones. Padre, te damos gracias por este día, gracias por un día más de tu infinita misericordia y de tu gran amor, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno, compasivo, misericordioso, Señor. Eres tu Padre. Gracias, poderoso Dios, milagroso Jesús y maravilloso Salvador. Gracias porque cada mañana se renuevan tus misericordias para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque te fallamos, Padre. Aún con el pensamiento, los sentimientos, las emociones, los deseos y hasta el querer como el hacer. Porque a veces deseamos hacer nuestra propia voluntad y no la tuya, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos también, Señor, que tomes el control, Señor, de los aires, de toda la atmósfera celestial, Señor, aquí en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Te pedimos que tomes el control de todo lo que me rodea, de mi vida, de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo. Me rindo a ti, Señor. Úsame con denuedo, Señor, como debo de hablar tu palabra. Úsame con sabiduría de la tuya e inteligencia, Señor. Háblale a tu iglesia, Señor, y a tu pueblo. Este tema, Señor, Ilvanet Pagán, Dios te bendiga. Padre, este tema es maravilloso y lo necesitamos todos. Como ya les había dicho, Señor, mi pecado afecta todo mi entorno y a terceros también. Ese es el tema. El Señor me ha estado hablando que nuestro pecado a veces afecta a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros seres queridos y amados, y también afecta a toda una congregación. Vamos a ver a la luz de las Escrituras en qué nos afecta. Esto es importante saberlo, iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da el discernimiento claro para que nosotros podamos detectar qué es lo que está pasando en nuestra casa, para que nosotros podamos entender y comprender qué es lo que está ocurriendo. No para que maltratemos a nuestra familia, a veces los padres a los hijos, porque no entienden por qué los hijos están actuando de una o de otra manera. Entonces vamos a ver claramente aquí. Dice, el pecado de David y Betsabé, dice, mató Dios al hijo del adulterio. Y un pueblo de 400 murieron, de 4,000 murieron. El pecado de Saúl, Dios lo desechó y mató a los hijos. Y toda su descendencia, única y exclusivamente dejó vivo a Mefiboset.
¿Por qué lo dejó? Porque Mefiboset no era un peligro para David, ya que tenía sus piernas dañadas. Dice, el pecado del sacerdote Elí, murieron sus hijos y el sacerdote Elí por acolitarle a los hijos, como decimos coloquialmente, por alcahuetearle el pecado de los hijos y no llamarle la atención lo que los hijos del sacerdote Elí hacían en los atrios del templo. Vemos que hubieron cosas tremendas y vamos a ver a la luz de la palabra qué fue lo que pasó y en qué manera eso le afecta a usted, le afecta a mí, afecta a la familia de su esposo, a su propia familia y crea enemistades entre familias. Dice, después de este mismo hijo Absalón, dice, después este mismo hijo Absalón se levantó contra David. Mire todo lo que tuvo que vivir David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. No quiero que nadie se vaya para que escuchen esto, porque la gente, amada iglesia, se los voy a decir de esta manera. Después vienen donde uno, llorando, ore por mí, ore por mí. Y cuando hay una enseñanza de esta que es tan fundamental y tan importante para mí, para mi vida, para poder entender a los demás lo que está pasando, si están dentro de la iglesia, empiezan a hurgar el celular, empiezan a correr para el baño, empiezan a correr para aquí, empiezan a andar para allá. Y después están llorando cuando Dios nos está dando herramientas aquí para que nosotros podamos entender, se los digo por favor, en el amor de Cristo. Que entendamos esto, iglesia, que esto es importante. Es importante esto que le estoy diciendo, esto no es un regaño. Aquí Dios hoy no va a repartir palos. Dios cuando reparte garrote, yo lo sé. Pero hoy no, Dios no va a repartir aquí garrote. Es una enseñanza para nuestras vidas, para que nosotros podamos entender por qué están pasando las cosas en la familia. Vemos un rey David que pecó, era un hombre maravilloso, ungido por Dios, escogido por Dios. Dios amaba a David con todo su corazón. Entonces, ¿qué pasó? Que David cometió un error gravísimo. David vio, esa mujer no tenía que estar bañándose a las afueras de su casa desnuda. La terraza del rey David daba hacia la casa de Betsabé y de su esposo, que era un comandante del ejército de David, era amigo de David, era fiel a su rey, amaba al rey David. Pero él vio a Betsabé, la codició, la deseó, la mandó a llamar, durmió con ella, la embarazó y se quedaron calladitos. Claro, como era el rey, supuestamente que lo que el rey diga, así no es con Dios. Entre más siervos de Dios somos, sea pastor, sea profeta, sea lo que sea evangelista, nosotros tenemos más que sujetarnos a Dios, aún mucho más, amada iglesia. ¿Qué pasó? La historia dice y cuenta las Sagradas Escrituras que David la codició, la deseó, durmió con ella, la embarazó, pero se quedó calladito. Se quedó en silencio. Y supuestamente a escondidas la metió en su lecho, durmió con ella, pero Dios todo lo ve. Y Dios se lo reveló al profeta Natán. Pasado el tiempo, estando embarazada y todas estas cosas, ¿qué hizo el rey David? Para ocultar su pecado, dio una orden de que pusieran al esposo de Betsabé en lo más recio de la batalla para que murieran y lo mataran.
Amada iglesia, papá lo estaba viendo. Entonces papá estaba viendo estas cosas, se lo revela al profeta. Y el profeta fue en forma como de parábola, como contándole al rey David que qué sucedería. Que había un hombre rico que tenía muchos corderitas, pero había uno que tenía una sola. Y el rico fue y le agarró la corderita, cuando le explicó que era él mismo. Y él mismo había dicho que había que a ese que le había hecho eso al hombre humilde que nada más tenía una corderita había que matarlo. Y no sabía que él era él mismo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amada iglesia. Con el amor de Cristo se los digo, tenemos que tener mucho cuidado. Lo que vemos, lo que hacemos, lo que escuchamos, todo. Entonces, ¿qué pasó? El profeta le declaró que era él. Y el profeta declaró palabra profética al rey. Le dijo que ese hijo iba a morir y que la espada no iba a salir de su casa. Y se cumplió. Ese hijo que tuvo con Betsabé murió. Y vemos a un hijo, Jonatán, que se levanta contra su padre. Le quitó el reino, violó a las concubinas de su padre e hizo que David huyera como un pordiosero de su propio pueblo. Le tocó abandonar el reinado. Entonces vamos a irnos claramente a 2 de Samuel 5:13 al 16 para que nosotros podamos entender qué dice la palabra de Dios. Vamos a ir 2 de Samuel. Amada iglesia, vemos que a veces el pecado que nosotros cometemos afecta a otros. Y cuando los hijos salen a veces borrachos, con drogadicción, con muchas cosas, nosotros como padres no entendemos. Sino que, cierto que siempre decimos esto, este muchacho quién sabe a quién habrá salido. Pero se nos olvida lo que nosotros éramos y lo que hacíamos antes de Cristo. Venimos a Cristo y Cristo nos perdonó los pecados. Pero lo que nosotros hicimos trae sus consecuencias. Trae sus consecuencias. Por eso es la importancia que yo le digo a la iglesia que hay que en oración y ayuno y ruego al Señor cortar las maldiciones generacionales. Así yo sé que hay muchos que no creen. A veces cuando nosotros, ya estando dentro de la iglesia, como creyentes, como pastores, a veces permitimos cosas. ¿Qué ocurre? Los hijos terminan pagando eso. ¿Qué pasa también cuando Dios da órdenes, cuando Dios nos da directrices a nuestras vidas? Como pastores, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Y nosotros no obedecemos a Dios en su totalidad. ¿Qué pasa? Vienen consecuencias. A veces dejamos de hacer cosas, amada iglesia, y de desobedecer las directrices de Dios. Y después nos terminamos arrepintiendo. Ay, Señor, perdóname porque no lo hice, porque esto, lo otro. Dios no perdona porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero vienen consecuencias. Entonces, cuando están pasando cosas, nosotros tenemos que correr a los pies de Cristo en oración y ruego y decirle, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué ha venido este mal? Acuérdese cuando el manto babilónico fue escondido, Dios dio una orden. Dios dio una orden clara al pueblo de Israel. ¿Y qué ocurrió? Que hubieron hombres que agarraron un manto babilónico, oro y plata, y la escondieron
la enterraron en el suelo de la sala de su tienda. Y fue el pueblo de Israel a una batalla y la perdió. Y Josué fue y le dijo a Dios, porque Josué era el líder, ya Moisés no estaba con él, con el pueblo de Israel. Y Josué le dijo a Dios que qué era lo que había pasado. Se fue a preguntarle a Dios y Dios le mostró. Porque Dios revela las cosas, Padre Santo. Entonces nosotros tenemos que aprender como iglesia que cuando estamos pasando por dificultades puede ser una prueba. Puede ser que Dios está utilizando algo que está pasando para ser pasados a otro lado, algo más grande que Dios nos va a dar, algo más poderoso. Dios va a derramar más poder en nuestra vida, pasando X o Y prueba. Pero también tenemos que preguntarle a Dios, ¿por qué sobrevino X o Y cosa? Señor, ¿es una prueba o es algo? Mire, cuando a mí me pasa algo, amada iglesia, yo lo primero que me voy y le pregunto, Señor, ni siquiera le pregunto que si es una prueba, Señor, ¿qué hice mal que no te gustó? Que esto está viniendo por consecuencias de algo. A veces Dios me dice, no, esto es una prueba que tienes que pasar. A ver si es que de verdad me amas y me eres fiel bajo estas circunstancias también. Entonces nosotros tenemos que preguntarle a papá, ¿por qué estamos pasando por X o Y circunstancias? ¿Ya? Porque vemos aquí que nuestro pecado, nuestras circunstancias que hemos cometido, afectan a terceros. Vemos los que escondieron el manto babilónico, cómo llevaron al pueblo de Israel, que murieron muchos por causa de ellos. Perdieron esa batalla por la desobediencia a Dios, por la codicia, amada iglesia. Vemos un David que hizo algo que no estaba agradable a los ojos de papá. Se arrepintió y Dios lo perdonó, pero las consecuencias vinieron y no afectaron solamente a David, sino también a sus hijos los afectó. Afectó a todo un pueblo. O sea, es algo doloroso. Por eso nosotros tenemos que ser juiciosos en la oración, como decía nuestro pastor esta mañana, que tenemos que buscar del Señor. Tenemos que buscar del Señor todo el tiempo, porque Dios nos va a hablar. Ahí es donde Dios nos habla, en medio de la oración. Y vamos a 2 de Samuel 15, desde el 13 al 16, para ver qué fue lo que pasó con el rey David. Dice el verso 3 de 2 de Samuel, capítulo 15, verso 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras de Absalón. Mire, amada iglesia, lo que ocurrió. El pecado de David hizo que el corazón de su pueblo le diera la espalda a su rey y se fueran tras Absalón, el hijo del rey David. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. ¿Cómo le tocó al pobre rey David salir corriendo de su pueblo? Porque presentía que Absalón lo iba a matar. Daos prisas a partir, no sea que presurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Con el rey David, dentro de todas las cosas, sabiamente, no, yo me voy de aquí. ¿Por qué? Porque si él no sale corriendo de ahí, Absalón iba a venir
iba a matar a todo el pueblo de Israel a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos, y todos los que nuestro señor rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Y salió el rey con todo su pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. ¿Cómo le tocó, amada iglesia, salir al rey David? Huyendo. ¿Qué necesidad tenía David de que sobreviniera todas estas cosas? Por eso es que nosotros a veces tenemos que pensar antes de actuar. ¿Por qué? Porque todas las cosas traen consecuencias. Vemos un pecado que trajo consecuencias. Dice, muchos les tiraban piedra y se burlaban de él, y lo insultaban. Y su hijo tomó el reino, y sus concubinas. Segunda de Samuel 16:22. Vamos para allá. Entonces dice, pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante todos los ojos de Israel. Mire lo que el pecado de David generó, que su propio hijo agarró a las concubinas y las violó a todas. ¿Cómo quedó deshonrado delante de todo el pueblo de Israel? Amada iglesia. Tremendo. Cosas terribles. Y todo por un ratico de satisfacción del rey con Betsabé. Cayó en adulterio, y aparte de caer en adulterio, se volvió asesino. Porque aunque él no le enterró la espada al esposo de Betsabé, pero él fue el que dio la orden. Y no solamente peca el que mata, sino el que maquina el asesinato también. Tremendo. Luego Dios tuvo misericordia de David porque se arrepintió, pero fue necesario que Dios lo humillara. ¿Cómo quedó David? En humillación delante de todo el pueblo de Israel. Todo el mundo se burlaba de él, le tiraban piedras y se burlaban de él. ¿Por qué? Porque su propio hijo le estaba derribando el reinado. Y a él le había tocado salir corriendo. Se arrepintió, pero fue necesario que Dios lo humillara para que entendiera lo que había hecho. A veces desobedecemos a Dios. Mira, a veces Dios nos dice, nos manda un mensaje. No vayas a hacer esto. No permitas esto. No permitas lo otro. Yo les voy a contar algo personal que yo viví. No me pasó a mí, pero le pasó a alguien. Dios me usó a mí para darle un mensaje a un pastor. Yo fui y le dije, pastor, yo tuve una visión que detrás de su iglesia había una mano peluda con unas uñas largas, así como una garra, y se estaban sacando las ovejas. El pastor se burló. ¿Sabe cuántas divisiones le han hecho a ese pastor en esta iglesia? Como unas 3 o 4. Y no obstante de eso, se le vació la iglesia. Una iglesia que llegó a ser, digamos, por ahí como de 30,000 miembros. Hoy en día es una iglesia que no llega ni a 5,000 miembros. Yo creo que por ahí tendrá
2.000 miembros como mucho, como 1.000 y pico. Por no escuchar. Cuando Dios nos dice algo, David dejó de escuchar la voz de Dios por escuchar su carne. Porque él vio a esa mujerona buena que estaba ya bañándose desnuda y preguntó que quién era. Ahí se ve la Betsabé, la esposa de Urías, el comandante de tu ejército, tu fiel amigo que te ama tanto, David. Pero más le pudo la carne a él, los deseos de la carne, que mandó a traer a Betsabé y mandó a matar a Urías. Santo Dios bendito. Amada iglesia, ¿y usted cree que uno, cuando Dios lo usa para llevarle una palabra a alguien y la persona desobedece lo que Dios le mandó a hacer? Porque más a veces nos gana el raciocinio a nosotros, el amor enfermizo que tenemos hacia los demás y no primeramente a Dios, porque David puso a Betsabé por encima de Dios en esos momentos. Estaba escuchando su carne. A él se le olvidó quién era su Dios en esos momentos. Y más le pudo el deseo de la carne. Así de sencillo. Por eso a veces también pasa cuando un padre le dice a los hijos, hijo, no hagas esto. En el caso de nuestro Padre Celestial, que nos ha mandado que no hagamos cosas que le desagradan a él porque van a venir consecuencias. Uno le dice a un hijo, mira hijo, no hagas esto. Ay, pero es que tú eres tan duro. Todo el tiempo está la palabra en tu boca. No haces hablar sino con la palabra. Dije yo, ¿con qué más voy a hablar yo si no es con la palabra? No hagas esto, no hagas lo otro. Y después vienen las consecuencias y las consecuencias se tienen que pagar. Vemos un Dios que tuvo que humillar a David para que David entendiera lo que había hecho. Y es terrible, amada iglesia. No es fácil. No es fácil. Mire lo que pasó con un pastor. Dios le dijo que lo iba a usar para tal cosa y él se hizo el loco. ¿Qué hizo Dios? Lo cortó. Vemos a un rey Saúl que desobedeció a Dios hasta donde más pudo. ¿Y qué pasó? Dios lo cortó. Vamos a 2 de Samuel y no solamente lo cortó a él, le cortó toda la descendencia. Segunda de Samuel de 15:30. A veces nosotros retamos a Dios. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta. El cubrirse la cabeza en un varón es signo de vergüenza. Avergonzado quedó. Y llorando. Y los pies descalzos en humillación. Cuando usted no tiene calzado, usted va en humillación. Y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Ay, amados míos, yo no veo a veces la necesidad de que Dios nos tenga que meter 4 tanganazos a nosotros por desobediente.
que tengan que venir pruebas, dificultades y cosas que a veces que a papá no le gustan. A Dios no le gusta castigarnos. A papá no le gusta darnos tablazo a nosotros. Él nos ama tanto, pero Él dice que el hijo que ama lo disciplina. ¿Para qué? Para que no se vaya a perder. Porque a veces unas 4 palmadas en la cola nos hacen enderezar camino. Y lo necesitamos. Lo necesitamos. Lo necesitamos muchas veces. Luego Dios tuvo misericordia de David porque se arrepintió. Mire, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios tiene misericordia de nosotros. Pero, amada iglesia, eso no quiere decir de que papá no nos vaya a dar palmadita nos tiene que dar. Dice, luego Dios tuvo misericordia de David porque se arrepintió. Pero fue necesario que Dios lo humillara para que entendiera lo que había hecho. Adicionalmente perdió a su hijo Absalón porque fue asesinado. Después se pusieron a pelear. El poco ejército que tenía el rey David y mataron a Absalón. Entonces mire todo lo que, las consecuencias que trajo esto. David peca. Su hijo muere. Su hijo viene y toma el reino de él y viola las concubinas. El ejército ese va y viola a Absalón, el primogénito, porque murió también. Dice, nosotros no seremos diferentes si somos rebeldes a los mandamientos de Dios. Jesús siendo hijo, nos va a castigar. Si nosotros somos sus hijos, nos tiene que castigar, nos tiene que meter nuestros buenos reglazos. Y entonces la gente dice, Dios es amor, Dios no castiga. Mentiras del diablo. Esa es una mentira que el diablo le ha metido a la iglesia. Que Dios no nos da 4 tablazos y Dios dice que el hijo que ama lo disciplina. ¿Cuánto más? Imagínese que Dios dijera que David era conforme al corazón de Dios y tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Dios nos ama a nosotros, pero nos tiene que disciplinar. Entonces muchas veces vamos donde el pastor, donde el evangelista, donde el uno, donde el otro. Ore por mí, ore por mí, ore por mí. No voy a decir el nombre de una persona, por allá hay una hermana que entra a los en vivo y me pide que ore por ella. Pero no quiere enderezar su camino, no quiere organizar su casa, no quiere enderezar. Yo puedo pelarme las rodillas orando, pero si ella no obedece a Dios, ya sabe lo que le viene. Que ore por sus hijas, que ore por sus hijos, que ore por su esposo. Hermanos, nosotros tenemos que entender cosas. Que lo que a veces hay cosas, no siempre, pero a veces hay cosas que están afectando nuestra vida a causa de que no queremos enderezarnos. Pero si usted está caminando recta y correctamente con Dios, sirviéndole a Dios, y hay cosas que están pasando, es para que usted se fortalezca, es para que usted crezca en el espíritu, es para que usted busque más de Dios y es para que usted aprenda a batallar contra el diablo y contra los demonios. Le voy a decir, amada iglesia, algo. Si usted está viendo en las noches sombras,
está viendo cosas, es porque Dios le tiene los ojos abiertos y es para que usted se levante a orar, a reprender al diablo. Porque usted tiene toda la autoridad en Cristo. Usted no tiene por qué tener miedo. El Dios de la gloria que está en nosotros es más poderoso que el diablo. Acuérdese que el diablo fue creado por Dios. Antes fue un ángel de luz. Dios no creó a Satanás, Dios creó un ángel de luz. Pero él se rebeló contra Dios y se convirtió en diablo. En diablo y Satanás, como dice la Escritura. Y si usted está en Cristo, si ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted tiene el poder y la autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Usted puede reprender al diablo. En el nombre de Jesucristo no hay demonio que se resista. Ese es el nombre del cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tienen que entender eso. Dios no le va a permitir que usted vea cosas espirituales si usted no tiene la capacidad. Si Dios le dio un don y le abrió los ojos espirituales y usted puede ver los espíritus inmundos, es porque Dios está depositando en usted la capacidad como hijo. Y no es para que le tenga miedo, para hacerlo en el nombre poderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y entonces vemos, pero si yo vivo nervioso, vivo todo enclenque, vivo todo chueco, que no busco a Dios, que no hablo con Dios durante el día, que no solamente es que yo me ponga a orar, no, es todo el tiempo. La palabra dice, orad sin cesar, amada iglesia. Y orar sin cesar es sin parar. Usted va en el bus, va hablando con Dios. Usted está revolviendo la olla haciendo el sancocho, está hablando con Dios, con su Santo Espíritu. Usted va en el carro manejando, usted va escuchando la alabanza y le va cantando papá. Dice que el que alaba, ora 2 veces. Entonces vemos esto. Conclusión, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No caigamos en los errores, no caigamos en manos de un Dios vivo. No caigamos en manos de un Dios vivo. Dejemos de estar pensando y estar jugando con que Dios es amor, y Dios es amor. La palabra dice que también es fuego consumidor, también que es un Dios de ira, y que Dios no va a tener por inocente al malvado. Esto no me lo estoy inventando yo, esto está en las Escrituras, amada iglesia, clara y contundentemente. Entonces dejemos de estar cayendo en ese error de que cree que Dios es amor y yo voy a seguir haciendo lo que se me da la gana y bailando como digo yo, el burriquetazo y el taconazo con el diablo. No. Dios es amor, porque si no fuera amor, usted y yo no estaríamos aquí. Ya nos hubiera fulminado. Esa es la prueba más grande que tenemos de que Dios es amor. Pero también Dios al hijo que ama le tiene que dar sus buenos chancletazos. Nos tiene que meter en disciplina para hacernos entender las cosas. Entonces, y no esperemos llegar hasta que nos discipline y nos castigue. Es mejor que nos enderecemos, iglesia. No tenemos por qué esperar a que Dios nos dé 4 chancletazos, que a veces lo necesitamos. Mejor enderecemos nuestros caminos, nuestros pasos, nuestras vidas, y vivamos agradando a Dios en todo. Vamos a ir a Hebreos.
porque nosotros vimos todo lo que le pasó al sacerdote Elí. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Fornicaban, adulteraban, hacían hasta para vender, se acostaban con cuantas mujeres querían, hacían desastres en el templo. Y Dios viéndolo todo. Y Elí sabía lo que los hijos estaban haciendo. Y no, güey, agarró un palo y le metió 4 garrotazos. ¿Qué hubiera sido mejor, amada iglesia? Pensemos esto. Nosotros somos inteligentes porque tenemos inteligencia de la que Dios nos ha dado y sabiduría de la que Dios nos ha regalado. ¿Qué es mejor? ¿Darle un leñazo por las espinillas a los hijos? ¿O que Dios se enoje y venga y los mate? ¿Qué pasó con el sacerdote Elí? Fue el profeta y le dijo todo, le declaró todo. Que le iba a cortar los hijos. ¿Y qué le dijo? ¿Qué contestó el sacerdote Elí? Bien es Jehová y haga como quiera. ¿Qué hizo Dios? Mató a los hijos y lo mató a él también porque cayó para atrás y se desnucó. Amada iglesia, tenemos que llegar hasta esas consecuencias. Yo no veo la necesidad. La verdad que no. Yo no veo tener que esperar llegar hasta esa necesidad. Ahora, su hijo, si ya es grande, ya tiene libre albedrío que Dios le ha dado, y usted lo ha exhortado, y usted le ha dicho hasta de todo, y no quiere obedecer, ese es problema de su hijo. Entonces deje de estar llorando por allá como dicen por ahí, como María Magdalena. Ay, Señor. Ay, mi hijo está haciendo esto. Ay, mi hijo está haciendo lo otro. Ay, mi hijo está haciendo para aquí y está haciendo para allá. Ay, Señor. Ten misericordia de mi hijo. El que se tiene que enderezar es él. Si no se endereza, Dios o lo corta o le va a dar bien duro. Yo sí, hermano, se los digo de frente. Yo no soy alcahueto de nadie. De nadie. Como fue el sacerdote Elí con sus hijos. ¿Qué le costó al sacerdote Elí? La muerte de los hijos y la muerte del patrón, porque se fue para atrás en la silla donde estaba sentado y se desnucó. Entonces, amada iglesia, ¿qué necesidad tenemos nosotros de eso? Terrible. Dice la palabra de Dios, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amada iglesia, esto es tan fuerte. Esto es fuerte, iglesia. Esto no es un juego. Si dice, mira, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. Pero mire lo que dice con respecto a Cristo, que usted y yo estamos en Cristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
Honra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ay, poderoso eres, Señor. Vamos a ver qué dice Samuel, segunda de Samuel 11:1. Aconteció el año siguiente, el tiempo en que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rab, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué hizo David? ¿Por qué dejó este para de último? Parece ser que lo debía haber leído de primero. No, iglesia. ¿Qué hizo? David, ¿dónde tenía que estar? Con su ejército en la guerra. Pero ¿qué hizo de ocioso? Se quedó en Jerusalén. ¿En dónde? En su castillo. Y ahí fue donde fue y vio a la Betsabé, desnuda, bañándose afuera. Ni él tenía por qué estar en el lugar equivocado, ni la sinvergüenza la Betsabé tenía por qué estar bañándose en cuera. Y afuera de su casa menos. El diablo la usó a ella de instrumento. Y el diablo también le puso a él que se quedara en el reino, en vez de estar en plena guerra, si todos estaban allá en la guerra. A veces nos pasan cosas por estar en el lugar equivocado. Tristemente. Y el Señor le ha querido traer esto a la iglesia para que a veces nosotros pongamos en una balanza qué es lo que está pasando en nuestras casas, en nuestra vida. Para que meditemos en esto. Bueno, yo estoy caminando correctamente. ¿Será que en este lugar donde yo estoy es el lugar equivocado? ¿Será que es que el lugar de allá es el que me corresponde a mí? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros tomamos decisiones sin consultar al que guía nuestras vidas. Porque el problema es que usted y yo ya no pertenecemos. Estamos en este mundo, pero no le pertenecemos al mundo. No somos del mundo. ¿Qué le dijo Jesucristo al Padre? Padre, yo no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mundo. Entonces, usted y yo tenemos que preguntarle a Dios si es lo que Él quiere. Yo ahorita estoy pasando por una circunstancia que estoy poniendo en la balanza las cosas que están aconteciendo acá. Amada iglesia, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Y qué es lo que está aconteciendo? Así es como se sopesan las cosas. ¿Qué dice Dios y qué está aconteciendo? Señor, ¿y tú qué quieres? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuándo quiere que lo haga? ¿En qué momento se va a hacer esto? ¿En qué momento se va a hacer lo otro? Pero a veces somos guiados por nuestras emociones. Por eso yo soy cero emocionalista. A mí a veces la gente me dice que yo parezco un vinagre. No, no es que soy un vinagre, no. Sino que a mí el show
y las emociones no me gustan, porque las emociones de nosotros nos juegan una mala pasada. Por eso yo le digo, Señor, toma el control de mi vida, de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, de mi corazón, de mis pensamientos, sentimientos y emociones. Eso se lo digo yo todo el tiempo al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Ay, llegó la hermana que es tan divina. Ay, sí, no, la hermana es bella. Subámosla de una vez al púlpito. Y no le estamos preguntando a Dios si Dios quiere que esa persona esté ahí. No nos metemos en oración. Ay, llegó el predicador de no sé dónde. Y usted no sabe ni en qué cree ese predicador y va y lo sube allá y dice 4 barbaridades y se parrandea la congregación. Yo esto lo he visto. Hermanos, yo no llevo 10 años en el Evangelio ni 20. Yo voy ya casi para 40 años en el Evangelio. Y el Espíritu Santo le da experiencia a uno. Le da sabiduría. Le abre los ojos espirituales. Yo llegué jovencito al Evangelio. Cuando yo llegué al Evangelio, lo primero en mi ignorancia que le dije al Señor era que yo quería tener los ojos de Él. Que yo quería ver lo que Él veía. Yo no sabía ni lo que estaba pidiendo, amada iglesia. Y el Señor me lo concedió. Me concedió esa petición. ¿Por qué? Porque yo no le estaba pidiendo ni una mansión, ni un cohete, ni un avión, ni un yate. Entonces, ¿qué pasa, amada iglesia? Que a veces estamos pagando cosas que son dolorosas. Mire, yo se lo voy a decir a la iglesia. Dios a mí me ha dicho cosas que le digo, ay Señor, si yo pudiera pasar esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso fue lo que le dijo Jesús a su Padre. Al Padre se lo dijo. Yo tengo que pagar un precio. Que si me quieren 50, me odian millones. Por este ministerio. Este ministerio nadie lo quiere. Yo por eso me río cuando dicen que el profeta tal y salen todas con los carterones elegantes, allá entaconadas a visitar como si fueran a ver una pitonisa. Van del profeta. Si supieran que los profetas es lo más odiado, porque Dios revela las cosas. Cuando Dios da palabra profética a un siervo y va y la dice, no es palabra y que ya te viene el camión, sino que endereces el camino y salen pitados corriendo. Salen volados. La gente sale corriendo, amada iglesia. Terrible. A Natán, a Jeremías lo odiaban, a todos. ¿Ustedes creen que a Juan el Bautista lo querían? Al punto de que la bruja esa de la Herodia pidió la cabeza al rey para que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. ¿Dónde está Herodia y dónde está Herodes? En el infierno chupando candela por toda la eternidad. Y Dios, ¿y dónde está Juan? Con Dios, y allá le puso una cabeza nueva. Entonces, amada iglesia, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces nos ponemos a renegar contra Dios. Renegamos contra Dios. Y Dios no tiene la culpa de nuestros problemas.
somos nosotros mismos. Estamos muchas veces pagando las consecuencias de nuestros errores, de nuestra desobediencia, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad. Y no es que Dios no nos ame, Dios nos ama. Con amor eterno nos ha amado, iglesia. Pero el hijo que ama lo tiene que disciplinar. Y nosotros tenemos que terminar pagando las consecuencias de nuestros errores, tarde que temprano. Dios nos perdona, ya nos perdonó, ya nos lavó con su sangre, pero muchas veces tenemos que pagar las consecuencias de nuestros errores. A veces como padre, a veces como hijos, a veces como esposo, como esposa. Todo tiene consecuencias. Por eso, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele las cosas para cortar todo ese poco de cosas que no le agradan a Dios, todo ese poco de maldiciones que nosotros vamos arrastrando. Las consecuencias se pagan. En la escritura está. Ay, no, hay unos que dicen, ya llegué a Cristo, ya Cristo me lavó con su sangre y ya. Vemos las escrituras y vemos tantos ejemplos. Un rey Saúl, fue borrada su descendencia por desobedecer a Dios. Ese fue peor porque ese no se arrepintió. Ese se condenó. Ese se condenó igual que cuál otro rey. Mire lo que pasó. Mire hasta dónde afectó el pecado de David. ¿Quién fue el rey que estuvo después de David? Salomón. Un hombre que recibió la sabiduría para gobernar el pueblo, pero no para gobernar su propia vida. Y lo alcanzó el pecado de David también. Porque vemos a un Salomón que sexualmente era un degenerado. Y fuera de eso le gustaban las mujeres bandidas, que no amaban a Dios, no eran mujeres temerosas de Dios. Y esas mujeres, ¿cómo lo llevaron a él? Lo llevaron a arrastrar a adorar ídolos. Y tampoco se arrepintió y se perdió también. Alaba lo que él vive. Tremendo. Tremendo, amada iglesia. ¿Cómo empezó Salomón? Divinamente. Lleno de gloria. Le construyó la casa a Dios y Dios le construyó la casa a él. Le dio unas riquezas que no se las da a otro hombre. Empezó bien y terminó mal. Y eso no es lo que el Señor Jesucristo quiere para nuestra vida. El Señor Jesucristo quiere que nosotros nos enderecemos. Porque Él no quiere que nos perdamos. ¿Usted le parece terrible lo que pase esto? Yo les voy a decir algo, amada iglesia. Que Cristo, habiendo dado su vida y habiendo derramado hasta la última gota, no solo de sangre, sino de agua de sangre, en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y que nosotros hayamos empezado llenos de gozo y el primer amor y todo. Danzábamos, saltábamos, brincábamos y de todo por Cristo. Y nos hacíamos matar hasta por Cristo. Y usted sabe lo que es que usted y yo el día de mañana terminémonos perdiéndonos en el lago que arde con fuego y azufre por darle rienda suelta a la carne y a las pasiones. ¡Santo! ¿Usted sabe lo que es eso? Cristo no quiere eso para su novia. Por eso Él dice, sin santidad nadie va a ver a Dios. Y viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, amada iglesia. Dejemos de estar jugando a la iglesita. De Dios no se va a burlar nadie. Imagínese usted, un hombre conforme al corazón de Dios.
Dios lo perdonó porque se arrepintió de su pecado. Pero las consecuencias las tuvo que pagar. Y no solamente las tuvo que pagar, amada iglesia, alcanzó a sus hijos. Entonces la predicación de hoy es la enseñanza hoy. Nuestro pecado afecta a nuestro entorno y alcanza hasta muchos, hasta terceros. Imagínate tú, Salomón, el hombre que Dios le entregó la sabiduría más grande que ha habido. ¿Dónde terminó? Adorando demonios por el poco de rameras que tenía con las cuales se revolcaba y se había casado. No sé cuántas esposas y no sé cuántas miles de concubinas. ¿Usted cree que eso no es soberbia de un hombre? Él tuvo sabiduría y gobernó al pueblo con sabiduría, pero su propia vida no la pudo gobernar. No tuvo sabiduría para eso. Por eso digo yo acá, esto no está en la Biblia lo que voy a decir. Yo digo, Salomón era inteligente del ombligo para arriba, pero del ombligo para abajo era una completa bestia. Bruto como él solo. Era un hombre que le traían un problema delante de él y Dios le había una sabiduría, pero tremendo para juzgar, para dictaminar cosas y todo, para hacer negocios y de todo. Pero cuando se trataba del ombligo para abajo era un desastre completo. Una vergüenza para Dios, para un Dios santo. Y es de lo que nosotros nos tenemos que cuidar. Esa es la lucha que tenemos todos, la tenemos día tras día. Hasta que Cristo venga. Pero tenemos su bendita y poderosa palabra, tenemos todos los ejemplos. ¿Usted qué cree? ¿Que la palabra de Dios también no es un libro de historia? Claro que es un libro de historia. Nos cuenta la historia de la humanidad y del hombre y de todo lo bueno y lo malo que ha hecho el hombre. ¿Para qué? Para que tengamos los ejemplos. Para que usted y yo no cometamos los mismos errores que cometieron los antiguos. Pero vemos que todo se va repitiendo. Década tras década y siglo tras siglo. El hombre va incurriendo en los mismos problemas. Así como hubieron reyes adúlteros, así hay pastores adúlteros. Así hay gente cometiendo adulterio, borrachera, igual, todo lo mismo. ¿O ustedes por qué creen que Cristo tuvo que venir? Por lo mismo. A darnos ejemplo de vida. Antes de salvarnos, el Maestro vino y nos dio ejemplo de vida. Por eso la palabra dice que Él es la estatura del varón perfecto. Para que nosotros vivamos como vivió Cristo, para que lo imitemos a Él. Para que imitemos lo bueno de Cristo y no lo malo que hacen los hombres. Y la enseñanza de hoy es que Dios quiso decir, no es que no solamente que es que yo peque. La enseñanza de hoy es para saber qué pasa cuando nosotros pecamos. ¿Qué estamos afectando? Mire, cuando nosotros pecamos, caemos en adulterio, se separan, se divorcian. Los afectados son los hijos, el entorno familiar. Un día las dos familias fueron muy amigas, la de la esposa y la del esposo. ¿Y cómo terminan? Cada uno apoyando a cada uno y se vuelven enemigos. Hablan porquería, hasta se hacen brujería los unos con los otros, hacen hasta para vender. Sueltan la lengua y eso hablan mal los unos de los otros. Entonces mira lo que conlleva un pecado. A veces hay hombres que el pecado del uno y las cosas del otro, el hombre se enfurece y va y mata a la mujer, o la mujer viene y mata al hombre. Y si no, estuvieran aquí las cárceles llenas a causa del pecado. Por eso hay tanto maltrato intrafamiliar dentro de la familia. Eso es un desastre. Terrible, amada iglesia.
Por eso tenemos que pedir sabiduría. A nuestro papá le tenemos que pedir sabiduría. Mucha sabiduría. Para gobernar nuestras vidas. Para refrenar nuestro cuerpo. Porque la misma escritura enseña. Bienaventurado el varón que refrena su cuerpo, su lengua. Porque dice la palabra que le ponemos frenos en la boca a los animales, a las bestias, a los caballos, a las yeguas. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a refrenar nuestra boca. Así es, amada iglesia. Es una realidad de la cual tenemos que ser conscientes. ¿Hacemos algo? ¿A cuántos va a afectar? ¿Dejamos de hacer algo que Dios nos mandó a hacer? Directrices que Dios nos ha dado. ¿A cuántos va a afectar? Así es. O si tenemos problemas en la casa, pongámonos de rodillas y pidámosle al Señor. Padre, ¿yo qué estoy haciendo que a ti no te agrada? Que esto que se está dando es por qué causa. Preguntémosle a Dios de dónde viene la causa. Mire, Dios me ha dado palabra para personas, no solo para pastores, para mucha gente. Y les he dicho, Señor dice esto y esto, que tienes que hacer esto, o que tienes que dejar de hacer esto y esto y esto y esto. Se los voy a decir. Les entra por un oído y les sale por el otro. Después vienen donde mí. ¿Será que usted puede orar por esto? Y el Espíritu Santo me dice, no ores. No vayamos lejos. Cuando yo le dije a los pastores, a varios pastores, se lo dije a varios hermanos, con respecto a lo que sobrevendría sobre Colombia, que oráramos para que no sobreviniera lo que está pasando actualmente. Se burlaron. Hoy en día me llaman al celular, que lo estamos llamando para invitarlo a una marcha para que vayamos a orar por Colombia y que no sé qué. Vayan, oren por usted. Yo no voy a ir. No voy a orar. Cuando se dijo que se orara para que este hombre no subiera a la presidencia, les pareció chistoso. Nosotros se llenaron de soberbia y de orgullo. Nosotros no lo vamos a dejar subir. ¿Cómo se te ocurre que él va a subir a la presidencia? Yo le dije, ya van a ver. No está aquí encaramado de presidente. Cuando les dije, oren para que no suba esa mujer que va a ser alcaldesa de Bogotá. Ay, ¿cómo se te ocurre? Nosotros vamos a votar en contra de ella. Le dije, se va a subir ella. Se subió a la alcaldía. Claudia López. ¿Se subió Gustavo Petro o no se subió? Se subió. Entonces, ahora como está el país, estamos pagando las consecuencias de la desobediencia de una iglesia que no quiso orar cuando Dios les mandó a orar. Ahora están que se pelan las patas y hacen de todo. Esto pasa. Esto pasa. Estamos viviendo y pagando las consecuencias de no obedecer a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra y por esta enseñanza. Gracias por tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Gracias, Padre.
Gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Todo será en tu tiempo, Señor. Todo en tu tiempo, no en el tiempo de los hombres. Gracias, Padre, por todo. Porque esto es una enseñanza primeramente para este instrumento que tú hablas a través de su boca, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Amada iglesia, ya saben, consultemos todo con Dios y hagamos todo en el tiempo de Dios y bajo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos recibir todas las bendiciones. Y vámonos de rodillas y le preguntamos a Dios por qué estamos viviendo cosas o están pasando cosas en nuestras vidas. ¿Por qué a nuestros hijos les han afectado esto y esto? ¿Qué he hecho yo para pedirle perdón a Dios y cortar eso en el nombre de Jesús? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Hay que hacerlo. Les amo mucho, amada iglesia. Dios me los bendiga, rica y abundantemente. Muchas bendiciones para todos. Laura Colón y Luanel Pagán, no sé quién más, no los puedo ver, los que están conectados en las naciones. Que el Señor me les continúe bendiciendo rica y abundantemente a todos. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos mañana si el Señor así lo permite. Compártanlo porque esta enseñanza es importante para que le llegue a mucha gente. Yo sé que hay personas pasando por dificultades dentro del hogar, en la familia, en el trabajo, dentro de la iglesia y en muchas cosas. Dios les bendiga, amados. Y Luanet, Dios te bendiga. Laurita, Dios te bendiga.